El fallecimiento del expresidente Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, ha dejado realmente en las redes sociales, en los comentarios de los diferentes canales de noticia, como el nuestro, por ejemplo, cuando publicamos la triste noticia de la desaparición física de Pepe Mujica, muchísimos comentarios. Porque ha dejado una huella realmente muy importante en el mundo, ¿no? Yo creo que ha sido por su forma de vida. Digo, un presidente es algo atípico de la forma que ha tenido de vivir, bastante austera, completamente diferente a la de cualquier mandatario del mundo. Lo invitamos al politólogo, licenciado Luis Gatti, para que nos viniese a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre esta noticia de Pepe Mujica. Gracias, Luisito, por estar siempre, ¿eh? Hola Maxi, ¿cómo andás? Buen día para vos, para todos los que miran el canal en streaming, en la radio. Sí, la verdad que me parece que es una buena oportunidad también para poder conocer la historia de Pepe Mujica, desde sus orígenes, que él comienza principalmente militando en el nacionalismo uruguayo, pero después en su juventud, en la década del 60, el 70, él se suma al movimiento de liberación Tupamaros. Los Tupamaros era lo que era Montoneros acá en Argentina, es decir, una agrupación guerrillera. Debido a eso, durante la dictadura militar, que en Uruguay comenzó antes, en 1972, fue detenido Pepe Mujica junto con otros líderes de Tupamaros. Él va a estar durante 13 años preso durante la dictadura militar uruguaya. En este sentido, hay una película muy buena que es La noche de los 12 años, sí, sumamente recomendable para todos los que la quieran ver, en donde cuenta un poco cómo fue esos 12, 13 años que le tocó vivir a Pepe Mujica, donde la dictadura uruguaya lo tenía, junto con otros líderes, de rehén, para que en caso de que los Tupamaros realizaran alguna acción guerrillera, bueno, ellos iban a ser fusilados. Esa era la amenaza y por eso lo tenían de rehén y los mantenían vivos. El ñato le decían. Sí, y en este sentido es muy interesante la película porque, bueno, muestra que como no los podían matar, la dictadura militar lo que intentó hacer es volverlos locos. Entonces, durante muchísimos años estuvieron en un total aislamiento, en donde, bueno, estaban incomunicados con el resto de personas, no podían salir afuera, no podían ver la luz del día. Y a pesar de que estuvo 12 y 13, o 13 años prisionero, cuando vuelve la democracia y es liberado, él no sale con un resentimiento hacia los militares que lo tuvieron cautivo, como podría tener cualquier otra persona después de haber vivido algo tan trágico. Y hasta él mismo los perdonó por lo que le realizaron. Él, en la vuelta de la democracia, se suma, funda el movimiento de participación popular y luego se suman a lo que se generó en Uruguay, que fue el famoso Frente Amplio. Con el Frente Amplio él fue primero diputado, después senador. En las elecciones de 2004, las presidenciales, el Frente Amplio gana en Uruguay con Tabaré Vázquez como presidente y él asume como ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca. Después, en las elecciones presidenciales de 2010, él es el candidato a presidente y gana el balotaje con un 52% de los votos, Pepe Mujica. En esto que comentabas vos recién del tema de, bueno, un presidente distinto, de la austeridad que tenía, él toda su vida vivió en una chacra que estaba en las afueras de Montevideo y todos los días se trasladaba cuando era diputado, senador, y lo mismo decidió hacer cuando fue electo presidente. Él podría haber ido a la quinta residencial del presidente uruguayo, como acá en Argentina tenemos la Quinta de Olivo, pero él decidió seguir viviendo en su misma chacra. Y él, por ejemplo, donaba el 90% de su sueldo para distintas organizaciones que trabajaban con los sectores más humildes o con los pobres de Uruguay. Después de él de ser presidente, fue senador hasta el año 2020, donde decide renunciar al cargo de senador y principalmente a la política partidaria. En ese sentido, se retira de la política partidaria, pero no de la política en general. Él siguió dando conferencias, charlas, principalmente hacia los jóvenes. Es más, en las últimas elecciones presidenciales del año pasado, en Uruguay estuvo acompañando al Frente Amplio. Pero bueno, él ya también en su último tiempo ya sabía que se estaba muriendo. Él ya tenía una enfermedad, un cáncer. Y
y ya en los últimos tiempos también había decidido dejar de lado el tratamiento, que bueno, todos sabemos, o los que le ha tocado tener algún familiar con cáncer, lo que se padece en esos tipos de tratamientos. Él ya se había resignado, pero en sus últimos discursos públicos él decía que se iba a morir contento porque muchas personas iban a seguir sus ideas, sus luchas a lo largo del tiempo. Y en este sentido también se rescata mucho en estos días en las redes sociales, bueno, su mensaje, porque él, como pensaba, vivía. Es decir, claro, él pensaba que lo mejor para el ser humano es tener una vida austera, no dedicarse 100% a recaudar más dinero, a acumular cuestiones materiales, sino que él plantea que en la vida hay que tener tiempo para poder tener con la familia, con los amigos, para poder hacer lo que a uno le guste, el deporte, la cultura, lo que a cada cual le guste. Entonces, bueno, ese mensaje impactó mucho. Obviamente que había gente que estaba a favor y en contra de Pepe Mujica, muchos le reclamaban su pasado guerrillero. Durante ese gobierno, por ejemplo, en Uruguay se legalizó la marihuana, un tema que es el único país de América que lo tiene de esa manera y que obviamente en su momento generó polémica, pero que después vino un gobierno más conservador como el de Lacalle Pou y siguió manteniendo esta política que había hecho el gobierno de Pepe Mujica. Y bueno, la verdad que si uno quisiera unir las distintas columnas que venimos teniendo con el tema de el mensaje del Papa Francisco, lo del Eternauta que hablamos la semana pasada y ahora lo de Pepe Mujica, ante tanto discurso individualista que tenemos hoy en día y que parece que la única persona exitosa es la que tiene mucho dinero. Bueno, tanto el mensaje del Papa como el mensaje de Pepe Mujica, como el de la serie El Eternauta, es esto, ¿no? Que lo colectivo debe estar sobre lo individual y que la vida no pasa solamente por las riquezas materiales. Era un claro ejemplo. Pepe Mujica dijo, ¿viste esa frase? Haz lo que digo y no lo que hago. Bueno, haz lo que digo y mira lo que hago, ¿no? Creo que Pepe era eso. Decía, lo que decía, él lo practicaba. Y sí, y él planteaba una cuestión que me parece que es fundamental, que la política no tiene que ser una profesión, sino que tiene que ser una cuestión de vocación de servicio. No es como estamos muy acostumbrados, lamentablemente, como que la política es una carrera donde, bueno, voy pasando de este cargo al otro y al otro y al otro, sino que tiene que ser una vocación de servicio hacia el prójimo. Y la política no tiene que servir para enriquecer a las personas, sino que el que se dedica a la política tiene que servir al resto y no el resto servir a la gente de la política. Entonces, bueno, me parece que ese mensaje hoy más que nunca sigue estando muy vigente. Luis, gracias como siempre. No, gracias a vos, Maxi. El licenciado en politología, Luis Gatti, acompañándonos en esta mañana para hablar sobre Pepe Mujica. Y mañana va a tener su columna, como es habitual, todos los días jueves, para hablar sobre qué tema, Luis. Sobre el nuevo Papa. La verdad que venimos haciendo una cobertura de todos estos sucesos, de lo que fue el legado de Francisco, de lo que implicaba el cónclave. Y bueno, ya el jueves pasado se anunció el nuevo Papa, así que vamos a estar hablando un poco de las novedades con respecto a esto. Gracias. Gracias a vos. El licenciado Luis Gatti.